Hasta luego, adiós. Y ahora estamos en la línea con la decana del Colegio de Abogados de Lima, la doctora María Elena Portocarrero. Muy buenos días, doctora Portocarrero. Muy buenos días, un gusto escucharlo. Buenos días. Ayer ustedes han emitido un comunicado que yo quisiera que usted resuma. O sea, ustedes han expresado preocupación porque... Sí, primero déjeme decirle, y gracias por la comunicación y por la oportunidad de informarle cuál es la apreciación del Colegio de Abogados de Lima. Nosotros hemos tenido una reunión, físicamente no me encuentro en estos momentos en Lima, sin embargo, ante esta situación y ante las situaciones que se están presentando de manera general, pues hay una gran preocupación gremial. Primero le debo de manifestar que el Colegio de Abogados de Lima es respetuoso de las instituciones y los poderes del Estado. También respeta y defiende el ejercicio legal de la profesión. Por lo tanto, el gremio rechaza cualquier acto arbitrario que atente contra la legítima y legal ejercicio que el abogado ejecuta en todos sus roles, a nivel de abogado independiente, en el fuero judicial. El abogado tiene derechos. Nosotros tenemos un amparo normativo que nos va a guiar y cualquier acto irregular atenta contra el ejercicio legal de la profesión. Del mismo modo, a nosotros nos preocupa mucho las situaciones de violencia que se están presentando. Nosotros hacemos un llamado a la sociedad, hacemos un llamado a las autoridades, a la sociedad que mantenga la calma y la ponderación, el respeto al ser humano, al individuo. La ley nos da mecanismos a fin de reclamar nuestros derechos y nosotros tenemos que hacer que esos mecanismos prevalezcan. Nosotros tenemos que hacer que la autoridad se le respete, respetar a las instituciones. Sin embargo, lamentablemente vemos pues un gran desorden en el país, una inseguridad terrible y también solicitamos y exhortamos a las autoridades que hagan valer la ley, que respondan y respeten a las instituciones y los poderes del Estado, doctora, en aras de la defensa de un Estado constitucional de derecho. Pero en la declaración que ustedes han emitido hablan de que el ciudadano tiene derecho a la presunción de inocencia y lo que está funcionando es algo así como presunción de culpabilidad, pero ¿a quién se refieren con esta crítica? ¿Qué es lo que le parece? ¿Quién está haciendo algo mal en este momento? Sí, estamos perdiendo un poco la calidad de la comunicación, tal vez porque se ha movido usted, doctora. A ver, como le decía, ya en las oportunidades, nosotros como gremio mantenemos un perfil jurídico, un nivel de comunicación jurídica. Nosotros señalamos que no debe haber ninguna interferencia y que no debe haber ninguna presión de ningún lado. Absolutamente, se habla mucho, y yo escuché su declaración hace unos minutos en la mañana, y efectivamente puede pensar que hay cierta presión política a nivel general. Sin embargo, nosotros como gremio, nosotros como abogados, debemos de respetar las normas y debemos de respetar el ejercicio de la profesión. Y del mismo modo, exigimos el respeto a fin de poder trabajar y desarrollarnos como abogados en nuestra función social, ¿no? Ahora, el problema, doctora Portocarrero, es que hay una situación, por ejemplo, en el caso Odebrecht ha entregado en primer lugar una lista, si no mal no recuerdo, son 32 estudios de abogados a los que contrataron, algunos de los cuales para la articulación de la red de corrupción. Es decir, no eran estudios de abogados ni abogados especialistas que estaban ejerciendo libremente la profesión. Estaban siendo parte de la comisión de delitos. O sea, con arbitrajes truchos, con la elaboración de proyectos de ley, de contratos, de adendas que eran absolutamente perjudiciales al interés del Estado peruano y concertados con funcionarios corruptos y empresarios corruptores. Efectivamente, si nosotros estamos hablando de la presunción de inocencia, es que se parte del principio de que la responsabilidad se prueba. La responsabilidad se prueba, la inocencia se presume. Es un principio básico. En ese caso, todas las afirmaciones que usted dice, efectivamente, deben de ser probadas.
y en mérito a la probanza luego se dará la sanción. Usted está viendo afirmaciones que sí, efectivamente hay estudios involucrados, hay abogados involucrados, hay civiles involucrados, hay personas de diferentes ámbitos involucradas. Primero se deben de dar los mecanismos que brindan para probar estos hechos y luego de ello, luego de un proceso con las garantías que se exigen, se dará la sanción respectiva. Pero nosotros tenemos que basarnos en la norma. No podemos ir a priori por una situación de presión, por una situación social, a tomar decisiones cerradas, porque esas decisiones cerradas van a ser objeto de revisión. Entonces se va a causar un gran daño a la sociedad también. Claro, tenemos que usar los instrumentos y los mecanismos que la ley nos da para luego encontrar los responsables y de ahí dar la sanción respectiva. Claro, pero es decir, somos absolutamente conscientes de que la corrupción, y yo creo que eso ya no lo discute nadie, ha atravesado transversalmente nuestra sociedad y ha afectado la vida y a miembros de todas las instituciones. Y es evidente de que toda esta red de corrupción hubiera sido imposible de articularse sin la participación de abogados. Insisto, en los arbitrajes, en los contratos, en los proyectos de ley, en las adendas, pero no solamente en eso, en la concertación de mecanismos de protección y de impunidad en el sistema de justicia, porque los jueces son abogados, ¿no es cierto? Y los representantes de... Exactamente, sí. Pero yo le pido que no estigmaticemos a la profesión. Los jueces son abogados, pero antes son personas, antes son seres humanos con valores. Y luego, hablo de manera general, y luego la sociedad, aquí el factor ético y el factor probidad es un factor social. ¿Por qué? Porque no habría una corrupción si no exista también la persona que dé dinero o busca el beneficio. Estamos hablando de la sociedad en pleno. Entonces, si bien es cierto, por la articulación y por el medio en donde se brinda hay abogados, el que solicita muchas veces el servicio es en pleno la sociedad. Entonces, aquí hay un factor social. Si no entendemos que es un factor social, de nada va a valer que estigmaticemos a la profesión. Claro, efectivamente, nosotros como colegio profesional buscaremos la sanción y a eso vamos. Sancionaremos a aquellos responsables que están involucrados en estos actos reunidos con la ética y la probidad. Creo que sí, señor Lucar. Claro, pero, sin embargo, no digamos que solamente son los abogados porque la sociedad requiere este mal manejo. Claro, pero a lo que yo voy, con todo respeto, doctora Portocarrero, es que debería, es decir, en una condición como esta, sería muy importante que el Colegio de Abogados parta de un diagnóstico adecuado y de reconocer que ha habido abogados involucrados en la corrupción y que deben perder el derecho a ejercer. Y yo soy, así es, aprovechando este medio, señor Lucas, me va a permitir. Ahora, por ejemplo, se está hablando de la ley de la abogacía peruana. Se está hablando de la función del abogado. Se está hablando de la falencia ética. Nosotros pedimos a las autoridades, porque hacemos uso de los mecanismos que la ley nos brinda, porque esa es nuestra función y nuestro deber como abogados, que se dé este curso de capacitación previa. Es necesario. No solamente hace falta que al abogado se le enseñe la ley, sino también cuál es su rol efectivo en la sociedad. Ahora se habla de, por ejemplo, la habilitación automática. Y este filtro que debe de existir para que el abogado se adecue a las necesidades sociales, eso no lo brinda la universidad. Si bien es cierto, hace falta el valor y los principios éticos, también hay que dar la formación al abogado para que ingrese a ejercer en la sociedad. Y eso se hace previamente a que se habilite como abogado. Se está hablando de la ley de la abogacía, se está hablando de los requerimientos. Entonces, bríndennos a los colegios gremiales, a los colegios profesionales, los instrumentos para poder servir mejor. No le niego, señor Lucas, no le niego que nosotros tenemos problemas éticos, pero no es un hecho aislado, es una problemática social que nosotros como gremio tenemos que responder, sí tenemos que responder. Tenemos que brindar los mecanismos, sí tenemos que brindar los mecanismos, y estamos brindando al legislativo que nos brinde los instrumentos necesarios para que nosotros podamos cumplir una mejor función en la sociedad. Marilena Portocarrero, decana del Colegio de Abogados de Lima, ha estado con nosotros en la línea. Muchas gracias por atendernos.